Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el entorno alimentario. Somos estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas. Nuestro equipo está formado por mi compañera Jocelyn Bolaños, yo presente Carla Carrillo, mi compañera Alejandra España y mi compañero Oscar Huerta. Comenzaremos hablando un poco sobre lo que es el entorno alimentario. El entorno alimentario comprende los alimentos disponibles en el medio habitual de las personas y la calidad nutricional, seguridad, precio, conveniencia, etiquetado, promoción de dichos productos. El entorno alimentario, para hablar sobre el entorno alimentario es importante mencionar que se divide en 3 subtemas, los cuales son seguridad alimentaria, fraudes alimentarios, diseño y evaluación de políticas nutricionales. De esto hablaremos un poco más sobre cada punto en las siguientes diapositivas. Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias. La seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones. La número 1 es una oferta y disponibilidad de alimentos adecuados, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación del año, el acceso a los alimentos o a la capacidad para adquirirlos y por último, la inocuidad de los alimentos. Contexto actual de la seguridad alimentaria. A raíz de las crisis relacionadas con los alimentos que causan alarma social, caso de la gripe aviar, la sociedad ha comenzado a experimentar sensación de inseguridad y miedo ante la complejidad del proceso de producción de alimentos y sus riesgos asociados. En un entorno de desconocimiento e incertidumbre. La opinión pública recibe en ocasiones informaciones confusas y parciales que contribuyen a aumentar el nivel de alarma. Otro motivo común de alarma social es la relacionada con la producción de productos todos transgénicos. Sin embargo, tras ser sometidos a ensayos rigurosos, no se han hallado pruebas científicas de que los alimentos procedentes de plantas transgénicas sean perjudiciales para los consumidores, pudiéndose afirmar con rotundidad que dichos alimentos son tan seguros como los tradicionales. Producción de alimentos. La evaluación tecnológica de la industria alimentaria junto con los avances en la producción, recogida, transformación, conservación, transporte y distribución de los alimentos ha desembocado en un amplio abanico en la oferta alimentaria actual, cuya variedad era inimaginable hace tan solo unas décadas. Las enfermedades de transmisión alimentaria son un problema de salud pública creciente a nivel global. Se ha registrado durante los últimos años aumento significativo en la incidencia de enfermedades provocadas por microorganismos transmitidos principalmente por alimentos. Con las nuevas tecnologías empleadas en la producción de alimentos como la ingeniería genética, es decir, organismos modificados genéticamente, la irradiación de alimentos y el envasado en la atmósfera modificada, entre otros, se puede mejorar tanto la producción como la inocuidad de los producidos, pero es necesario transmitir al consumidor la bondad de sus tratamientos para generar confianza
y evitar rechazo de los alimentos. El control de la cadena alimentaria. Las administraciones públicas y los distintos sectores de la industria alimentaria están obligados a contar con sistemas de control de los alimentos en todas las etapas: producción primaria, elaboración, almacenamiento y comercialización, que permitan garantizar que los productos que se consumen son inocuos y de buena calidad, fruto del reconocimiento de las debilidades del enfoque tradicional del control de la seguridad de los alimentos. Surge el sistema conocido como análisis de peligros y puntos de control crítico. Se trata de un sistema que identifica los peligros y estima los riesgos que pueden afectar a la inocuidad de un alimento, al mismo tiempo que establece las medidas preventivas necesarias para ejercer un control sobre los riesgos que pudieran producirse. El enfoque está dirigido a controlar esos peligros en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo. Esto le confiere la característica de adelantarse a la ocurrencia de los peligros y así adoptar las acciones correctivas que permitan ajustar el proceso durante su curso y evitar que alimentos inocuos lleguen a los eslabones siguientes de la cadena. Hablaremos ahora un poco sobre lo que son los peligros y riesgos. Se considera peligro cualquier agente biológico, físico o químico presente en un alimento o cualquier condición biológica, física o química del mismo que pueda causar un efecto perjudicial para la salud. El riesgo se refiere a la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y a la gravedad del mismo. Los alimentos pueden contener organismos o sustancias peligrosas formando parte de los mismos o introducidas durante las operaciones del proceso. Existen 3 tipos de riesgos: los riesgos físicos, que se entiende la exposición de alimentos a cuerpos extraños del mismo, como fragmentos de metales o cristal, partes desprendidas de maquinarias, plásticos, vendajes y efectos personales de los manipuladores. También existen los riesgos químicos, que es un alimento que se encuentra en exposición a cualquier compuesto químico. Los productos químicos desempeñan un importante papel en la producción animal y vegetal, como son los medicamentos y los plaguicidas. Pueden pasar del medio ambiente a las materias primas y pueden añadirse durante el proceso de alimentos, que son los aditivos alimentarios, con el propósito tecnológico de alargar el periodo de validez del mismo, que son los conservadores, o hacerlos más apetecibles, como el glutamato monosódico, y pueden entrar en contacto los alimentos a través de los envases. Otro riesgo es el riesgo biológico, que se divide en bacterias, parásitos y virus, que es la probabilidad de extensión de un alimento a agentes vivos capaces de causar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, como son las bacterias, virus y parásitos con riesgo para la salud pública. Las bacterias más habituales son la Salmonella, la Campylobacter y Escherichia coli, entre otras. Los parásitos causantes del riesgo alimentario pueden ser los protozoos, y los virus en los alimentos pueden sobrevivir, como la hepatitis A, el norovirus, que provoca vómitos y diarreas. La información al consumidor del etiquetado. El Reglamento 1169 y 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor establece que el etiquetado de los alimentos debe ser preciso, claro y de fácil comprensión, y no introducir a error. Deben contener la siguiente información, que sería la denominación, la categoría comercial, la lista de ingredientes,
identificación del fabricante y riesgo sanitario, fecha de caducidad y consumo preferente, identificación del lote de fabricación, caducidad neta y peso escurrido y modo de empleo. Como por ejemplo, actualmente a los alimentos se le añade un etiquetado y pues es referente a la información al consumidor. Los puntos clave. Los sistemas de seguridad de alimentos deben adaptarse para seguir el ritmo a la innovación de tecnologías en materia de producción de alimentos y ser capaces de adaptarse a una presión creciente o una reducción del costo sin perder eficacia. Otro punto sería que el etiquetado de los alimentos debe ser preciso, claro y de fácil comprensión y no inducir a error. Un último punto clave sería que se considera peligro cualquier agente biológico, físico o químico presente en un alimento o cualquier conducción biológica, física o química del mismo que pueda causar un riesgo para la salud. Fraudes alimentarios. El fraude se ha practicado siempre de una manera más o menos consciente, pero con un interés generalmente económico. Los fraudes alimentarios son muy variados y en muchas ocasiones acaban en situaciones dramáticas por las consecuencias que tienen para la salud de la población y particularmente de los grupos más desfavorecidos. Tipos de fraudes. Está el fraude sanitario, que es el que lesiona y pone en riesgo la salud de los consumidores. También el fraude comercial o económico, que es el más común porque favorece los intereses económicos de las empresas que comercializan alimentos. En este se pretende ofrecer al consumidor un alimento de coste abordable y características organolépticas satisfactorias mediante manipulaciones, sustituciones de productos, etc. También el fraude social, que es la estafa que se produce cuando mediante el marketing y la publicidad se lleva a cabo alegaciones nutricionales o de salud no autorizadas que estimulan la compra de estos productos, creando en los consumidores expectativas falsas sobre la riqueza nutritiva de los alimentos, sus funciones en el organismo y su capacidad para prevenir la enfermedad y promocionar la salud. Y por último, los bulos, engaños o mentiras. Los bulos relacionados con los alimentos circulan desde hace tiempo. Suelen tomar como inspiración ciertas noticias alarmantes, la mayoría falsas o exageradas, como el bulo de las latas de bebidas refrescantes supuestamente contaminadas con orinas de ratas enfermas, creando alarma y confusión entre la población. Fraudes en diferentes tipos de alimentos. Algunos de ellos son la carne picada, que se considera fraude cuando el producto lleva una mezcla de carne distinta a la reflejada en el etiquetado. El cordero, que se dan sustituciones entre cordero lechal, pascual y recetal y entre pierna y paletilla. Salmón, que a veces se ofrece trucha en su lugar. En la leche, un fraude típico consiste en añadir a la leche agua oxigenada con el fin de que actúe sobre la carga microbiana de la misma, tanto como bacteriostático o como bactericida. Y en algunos vinos, que algunas zonas vitivinícolas se etiquetan como autóctono, mucho más volumen de vino del que la superficie cultivable puede producir, poniendo en duda que el origen de la uva sea reflejado en la etiqueta. Herramientas para combatir el fraude. Desde el propio fabricante y en los correspondientes sectores gremiales. Desde las distintas administraciones públicas mediante inspecciones y auditorías con el apoyo de los análisis de laboratorio. Y por último, desde los consumidores y sus asociaciones proporcionando información contrastada, formándose para comprender e interpretar correctamente el etiquetado alimentario y denunciando los fraudes. Puntos clave. El fraude alimentario ha existido a lo largo de toda la historia. En la actualidad, las nuevas tecnologías han permitido tanto el desarrollo de técnicas innovadoras para detectar fraudes
como el diseño de sofisticadas métodos para enmascarar e introducir en el mercado alimentario productos falsos o imitaciones, haciéndolos pasar por genuinos con fines fraudulentos. Diseño y evaluación de políticas nutricionales. Las políticas nutricionales comprenden las acciones emprendidas por gobiernos para informar y concientizar a la población sobre la relación entre los alimentos y los nutrientes que contienen y la salud. Diseños de políticas nutricionales. La condición previa para diseñar políticas nutricionales inteligentes, eficaces para promover conductas alimentarias saludables, es conocer en profundidad los rasgos principales que caracterizan al consumidor actual. Si bien es crítico y exigente a la hora de hacer valer sus derechos, demandando rigor y veracidad. Valorar su tiempo libre y apreciar los productos de cuarta, quinta gama, listos para el consumo por la comodidad y facilidad de manejo, al tiempo que exige la satisfacción de los sentidos a través de la comida y muestra un gran interés por la alimentación saludable. Los tipos de evaluación. Evaluación de necesidades. Este determina las necesidades sociales derivadas de la existencia de un problema de salud pública, teniendo en cuenta los valores de la población afectada y establece prioridades para seleccionar estrategias de intervención en función de la hipótesis etiológicas del problema y los recursos disponibles. La evaluación de diseño es la que analiza si el proceso de formulación y diseño de la política responde a las necesidades detectadas y, en su caso, a las prioridades definidas. Además, estudia hasta qué punto el diseño de la política o intervención sirve a sus objetivos. Y por último, la económica es la que compara diferentes alternativas de intervención en términos de efectividad, beneficio y coste. Los criterios de evaluación son principios, normas o ideas que posibilitan la obtención del conocimiento útil para la emisión de un juicio de valor, proporcionando referentes a los que comparar el objeto evaluado. El desafío más importante en el diseño de políticas alimentarias inteligentes es crear un entorno que favorezca la adquisición y el mantenimiento de hábitos alimentarios saludables. La evaluación de políticas en salud pública es un proceso sistemático y objetivo encaminado a determinar la relevancia, efectividad, eficiencia e impacto de las intervenciones antes, durante y después de su aplicación. Muchas gracias por su atención. Esperemos que nuestra exposición les haya gustado. Por nuestra parte sería todo.